Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a un seminario webinar del proyecto CEA más Empresas. Estamos encantados de volver con Fernando de los Ríos a tratar un tema de actualidad empresarial que encaja perfectamente en el proyecto, como digo, CEA más Empresas, que es un proyecto que la Confederación de Empresarios de Córdoba desarrolla en la provincia de la mano de la Confederación de Empresarios de Andalucía y que, como muchos de ustedes ya conocen, está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, y que, como tiene varios objetivos, uno de ellos es promover la cultura emprendedora y la competitividad empresarial. Y en ese marco de mejora de la competitividad empresarial, hoy vamos a abordar una cuestión que creo de máximo interés para empresas y emprendedores por la aplicación que puede tener el Visual Think para ellos, y para eso está hoy Fernando de los Ríos con nosotros, que es consultor y experto en comunicación y reputación corporativa, cofundador de Cleanway, que pues es una consultoría estratégica que se dedica a proyectos de transformación digital y que va a abundar en esas aplicaciones del Visual Think para empresas y emprendedores. Bienvenido, Fernando, una vez más y gracias. Quieras. Muchas gracias, Marian. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este nuevo webinar de Más Empresas. Como comentaba Marian, hoy vamos a hablar de Visual Thinking. Bueno, vamos a centrarnos mucho, vamos a centrarnos en distintos aspectos para que podáis ver las utilidades que esta metodología o que estas técnicas tiene en distintos ámbitos de la empresa, ¿vale? Comentaros que vamos a responder a cualquier duda que tengáis, las podéis ir dejando a lo largo del chat o si queréis en la sección de preguntas específicas que hay para ello en la plataforma. Y si os parece, pues al final de la presentación yo me detengo y os voy dando respuesta a todos. Si quedara algo sin responder, si tuvierais alguna duda posterior que en este momento que no surja o porque os tenéis que marchar antes o lo que sea, siempre me gusta también dejaros ahí mi perfil de LinkedIn. Me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, ya digo, si no os quedéis con ninguna duda, si hay algo que no surge ahora pero que surge después, alguna herramienta de las que vamos a ver y demás, lo que sea, ¿vale? Yo por mi parte no tengo ningún problema en ampliaros información y por ahí pues tenéis mi contacto. Además la presentación, no sé si lo habéis comentado, la presentación se subirá junto a la grabación de la sesión, ¿verdad? Si no me equivoco, efectivamente. Se sube todo además, si no me equivoco, al mismo enlace desde el cual os habéis suscrito al evento, por lo cual si tenéis por ahí guardarlo, si no, pues en la web de Más Empresas directamente podéis acceder a la agenda y vais a tener tanto la presentación como el vídeo de la sesión, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo vamos a distribuir el webinar? Pues fijaos, he querido crear 5 apartados, digamos, 5 puntos en los que me voy a ir deteniendo. Voy a explicaros qué es esto del Visual Thinking, en qué consiste, cómo lo entendemos a día de hoy. Vamos a ver también brevemente qué ventajas puede tener para el mundo de la empresa, ¿vale? Cómo podemos aprovecharlo al final para un proyecto que estamos poniendo en marcha o incluso en un momento dado un proyecto personal o no solamente corporativo, ¿vale? Tiene utilidad además tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas o autónomos o startups, ¿no? Vais a ver que bueno, pues al final es un conjunto de técnicas o una metodología que da pie a muchas cosas, que da pie a muchos usos, ¿vale? Y en ese sentido vais a ver que lo podéis aplicar perfectamente a distintos procesos de vuestros proyectos. Y vamos a ver, por tanto, pues, cómo lo podemos aplicar, ¿vale? Porque muchas veces se piensa en Visual Thinking como algo muy concreto, muy vinculado al tema de diseño, muy vinculado a la creación de contenido y no necesariamente solo eso, ¿vale? Vais a ver que hay muchas cosas en las que le podemos dar pie y que resulta bastante útil, ¿vale? Voy a contaros también brevemente con qué otras técnicas o con qué otras metodologías o con qué otros procesos vais a poder combinar Visual Thinking, ¿vale? Para que veáis también que no es meramente ponernos a dibujar o ponernos a hacer muñequitos, sino que al final combina bastante bien con otro tipo de cosas que probablemente ya estáis haciendo en vuestras empresas, en vuestros proyectos, en vuestras startups.
Y por lo tanto, pues, bueno, pues al final Visual Thinking va a ser algo que os va a poder complementar ese tipo de técnicas o ese tipo de procedimientos para que lo hagáis de una manera diferente, ¿vale? Y por último, he querido traeros también una serie de herramientas, de aplicaciones que vais a poder utilizar para trabajar con Visual Thinking en vuestros equipos. No, esto es vais a ver ahora que es al final algo que podemos poner en marcha con un lápiz y un papel. No hace falta más, pero evidentemente vivimos en un mundo digitalizado, trabajamos con herramientas digitales y al final hay aplicaciones y hay plataformas y hay herramientas que nos sirven también para aplicar todo esto, ¿no? Y muchos de nosotros, pues al final es esa la forma en la que trabajamos tanto Visual Thinking como otras de cuestiones, ¿no? Bueno, pues no me entretengo más, pasamos directamente a contaros un poco de qué va esto. Y lo primero que quiero que tengáis claro es que cuando hablamos de Visual Thinking, de lo que estamos hablando al final es una técnica, un conjunto de técnicas que lo que intentan es que transmitamos la información de una manera visual, ¿vale? Que al final intentemos adaptar una serie de procesos que normalmente haríamos a través de textos, ¿vale? Que haríamos a través de una redacción, que haríamos a través de una serie de documentos estándar que tenemos todos pues, muy interiorizados, ¿no? Y lo que estamos intentando con el Visual Thinking es trasladar ciertas partes, si no el todo, por lo menos ciertas partes de estos procesos, de estos documentos, ¿vale? De esta redacción al final, a un procedimiento más visual. Utilizar al final gráficos, utilizar al final, pues seguimos utilizando textos, ¿no? Pero textos más breves, utilizar sobre todo pues, elementos gráficos para poder transmitir estas ideas, para transmitir esta información, ¿vale? Así como definición muy breve, tampoco nos vamos a meter en una cosa aquí técnica, ni vamos a analizar el origen de la parte psicológica que puede tener, ¿vale? Que tiene también su componente, pero eso lo dejo ya para los que queráis profundizar, pero al final nos estamos quedando con que es una forma de utilizar contenidos gráficos o de crear elementos gráficos para transmitir una información de forma más visual y de forma que al final nos retenga mejor, ¿no? El origen de todo esto, simplemente porque sepáis o porque también veáis un poquito de dónde viene, ¿no? Aunque el término Visual Thinking parece, bueno, esto nunca es del todo, nunca se puede saber del todo, pero parece que está en la publicación de un libro con el mismo título en el año 69, ¿vale? Por parte de un filósofo y de un catedrático de Psicología del Arte de Harvard, pues publica este libro para definir un poco pues, esta técnica, esta metodología, ¿no? Y las ventajas que tiene y el por qué, ¿no? Pero realmente si lo pensamos, esto viene de mucho antes. O sea, al final utilizar elementos gráficos, utilizar aspectos visuales para transmitir información, para transmitir mensajes, pues fijaos, nos podemos ir prácticamente a la época de las pinturas rupestres, en las que pues podemos ver perfectamente contada una historia, pues simplemente a partir de figuras, ¿no? Y a partir de representaciones de lo que era la vida en ese momento, ¿no? Y eso nos basta para entender el mensaje. Bueno, pues el Visual Thinking en el fondo se basa en eso y fijaos que no deja de ser una técnica tan antigua como esto, ¿no? Evidentemente, a día de hoy, pues lo hemos adaptado a una cosa actual, le hemos dado al final le hemos dado una forma, ¿no? Para encajarlo en lo que hacemos en el día a día, y en este caso en concreto, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues en el mundo de la empresa. Y en ese sentido, si queréis profundizar un poquito más, pues bueno, yo os recomiendo 3 libros que están muy vinculados todo a lo que es Visual Thinking, ¿vale? El primero de ellos, el de Tu mundo en una servilleta, probablemente incluso hayáis oído hablar de él, ¿vale? Es un libro que fue escrito, creo que en 2010, me parece, no estoy seguro ahora mismo, creo que por ahí, por Dan Roam. Es uno de los autores principales cuando hablamos de Visual Thinking, una de las mayores referencias, como también David Siebel, ¿vale? Que también tiene bastantes libros vinculados sobre todo, además, a procesos de Visual Thinking en las empresas, ¿vale? Por ejemplo, pues hacer equipos, trabajar con equipos, trabajar con procesos, pues desarrollar ideas, ¿vale? Entonces todo está muy vinculado al final con el mundo corporativo. Y si queréis también una referencia de un autor, de 2 autores españoles al final, pues tenéis Dibújalo, de Fernando de Pablo y Miren Lasa, ¿vale? Y también pues es una buena aproximación y para poder conocer un poquito más, si queréis documentaros más a fondo, ¿vale? De todo lo que son las técnicas y los procedimientos de Visual Thinking, ¿vale? Cuando tengáis la presentación, que sepáis que tenéis enlazadas las 3 imágenes, ¿vale? Si pincháis en cada una de ellas, os va a llevar directamente a la web. Si no, de todas formas, pues haciendo una búsqueda rápida en Google lo vais a encontrar también, ¿no? Pero que sepáis que están enlazadas las 3 para que podáis ver los diferentes libros, ¿no? Y como os decía, al final todo esto, pues no es más ni menos que intentar
pues plasmar esa información, plasmar pues ese documento que tenemos que redactar, o un resumen, una presentación, o lo que sea, ahora veremos más de eso, ¿no? Pues plasmarlo o intentar transmitirlo a través de dibujos, pues de líneas, de formas básicas, de pequeños símbolos que al final pues, representan o bien objetos de nuestra vida cotidiana o ciertos conceptos, ciertas ideas que podemos asociar fácilmente, y al final pues daos cuenta de que muchas de estas formas o muchos de estos iconos o muchas de estas pictografías, ideografías y demás, las tenemos muy interiorizadas. Es decir, un ejemplo muy básico, el de la bombillita que veis ahí, pues todo el mundo asocia una bombillita así como iluminándose con una idea, ¿no? Es algo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Si al final pones un corazón, evidentemente, pues lo estás representando, sabes muy bien lo que significa, ¿no? Si pones un símbolo de una moneda, pues lo mismo. Bueno, pues al final se trata un poquito de todo eso, asociar ciertos mensajes, asociar cierta información escrita a símbolos, porque al final lo que nos demuestra todo esto es que nuestro cerebro funciona muy bien visualizando este tipo de conceptos, ¿no? Y además, pero o sea, lo que quiero también aquí que quede claro, y esto es una de las cosas que más se repite en Visual Thinking, es que no hace falta ser un artista para trabajar con esta técnica, no hace falta ser un diseñador gráfico, no hace falta ser una persona habilidosa dibujando, o no es necesario. Evidentemente, las personas que están habituadas a trabajar pues, en las artes gráficas, bueno, pues tienen más desarrollados ciertos procedimientos, tienen a lo mejor una mayor creatividad en muchos casos y evidentemente pues tienen cierta facilidad, pero no significa que los demás no podamos hacerlo, no necesitamos saber dibujar, no necesitamos al final ser muy habilidosos con un lápiz o con el papel, porque bueno, también podemos utilizar otras metodologías o otros elementos de Visual Thinking para aplicarlo en nuestro día a día. Por ejemplo, vais a ver también, y lo voy a contar a continuación, que el uso de todo tipo de mapas, de esquemas, de resúmenes, de diagramas, también funciona muy bien con Visual Thinking. En el fondo es lo mismo, estamos haciendo un resumen de algo que si tuviéramos que plasmar en texto pues sería más engorroso, nos llevaría más tiempo, no lo memorizaríamos igual y lo estamos transmitiendo de una manera visual para ordenar todo eso y que el mensaje cale mejor, ¿vale? Entonces no es simplemente dibujar, ¿eh? En el fondo, fijaos, Visual Thinking no es ni más ni menos que ese punto en el que se unen pues la forma en la que pensamos, ¿no? La transmisión de cierta información con el uso de imágenes, con el uso de elementos al final que nosotros vamos a visualizar y vamos a asociar a ideas. Y en esa unión de esos tres aspectos es donde realmente trabaja el Visual Thinking y es donde nuestro cerebro, ¿vale? Pues es capaz de memorizar mejor, de ver mejor una idea y de retenerla, ¿vale? De una forma que simplemente con el texto no vamos a lograr, ¿eh? De hecho, entre las ventajas, cuando hablamos de Visual Thinking y de sus ventajas, y hay muchas, ¿vale? Pero yo quería resaltaros por lo menos estas 5 para que podáis ver un poquito por dónde van los tiros de cara a la aplicación en empresa. Una de las principales ventajas es que nos va a permitir mucho mejor ordenar las ideas, es mucho más fácil si nosotros tenemos al final ideas en la cabeza, plasmarlas a través de elementos visuales, a través de pequeños dibujos, a través de diogramas, a través de mapas. Es mucho más fácil plasmarlas así que si tenemos que ponernos a redactar directamente lo que estamos pensando y a hacer una redacción de un desarrollo de una idea, ¿vale? No significa que sustituya una cosa a la otra. Es decir, a mí me gusta, cuando hablo de este tipo de técnicas, este tipo de procedimientos, a mí, aunque hay personas que evidentemente utilizarán el Visual Thinking y no necesitarán a lo mejor hacer otro tipo de documentación, no necesitarán, yo creo que al final para la mayoría de las personas este tipo de procesos lo que hacen es combinarse. Entonces esto probablemente no signifique que en algún momento no tengas que desarrollar una idea más a fondo. Lo que ocurre es que entre plasmar tu idea inicialmente o plasmar cualquier información inicialmente directamente en texto explicándolo con todo detalle y hacerlo de una forma visual, sencilla, esquemática, resumida, pues seguramente esta forma va a ser más rápida y va a ser más ágil y te va a ser más sencillo, más fácil que hacerlo directamente de una forma documentada, densa, ¿no? De ahí es por ahí es por donde va un poquito todo esto, ¿no? Por eso es más fácil al final utilizar el Visual Thinking para ordenar estas ideas. Y eso al final implica, pues que, claro, todo ese procedimiento es más ágil, todo ese proceso al final nos resulta más sencillo. ¿Por qué? Porque por lo que os estoy contando, ¿no? Al final va a ser más sencillo explicar una idea o explicar una información o explicar un concepto a través de una forma esquemática, visual, atractiva y que
al final se transmite más rápido que si tenemos que ponernos a redactarlo, con lo cual estamos agilizando ese proceso. Tiene además un componente bastante interesante vinculado a la creatividad. Y es lógico, ¿no? Al final el Visual Thinking pues, nos hace pensar de otra manera, nos hace transmitir la información de otra manera también, y eso activa nuestra creatividad y hace que seamos pues, también más innovadores, ¿no? Que nos atrevamos a lo mejor a presentar cosas de formas que a lo mejor en principio a nadie se le ocurriría hacerlo. ¿Por qué? Pues porque estamos muy en el día a día, ¿no? Al final de la empresa, pues estamos muy habituados a ciertos procesos, a ciertas mecánicas que son siempre sota, caballo y rey, y a veces no salimos de ahí. Bueno, pues el Visual Thinking nos ayuda un poquito a salirnos de ahí, a ser más innovadores también, ¿no? Está comprobado también que esta técnica nos ayuda a mejorar la memorización, y esto lo podéis comprobar en vuestro día a día, en montones de cosas. Siempre nos quedamos mejor con la imagen, nos quedamos mejor con el icono, nos quedamos mejor con, ¿vale? Con eso que nos entra por los ojos, que vemos directamente, nos quedamos mejor con esa imagen que con un párrafo de texto, ¿vale? Además es más rápido, no simplemente es que lo memoricemos, sino que acude a nuestra mente de una manera más rápida. Si directamente vemos ciertas imágenes y ciertas representaciones, acude a nuestra mente mucho más rápido el concepto que si tenemos que leer y entender lo que estamos leyendo, ¿vale? Esto es un proceso, esto es algo básico y funciona muy bien con el Visual Thinking. Y luego, por otro lado, pues bueno, tiene también la ventaja de que el Visual Thinking nos ayuda a globalizar la comunicación, y esto lo entenderéis perfectamente, porque yo puedo redactar algo y evidentemente puedo comunicarme con alguien siempre que esa persona hable el mismo idioma que yo. Si no hablamos el mismo idioma, pues difícilmente va a poder entender un texto o va a poder entenderme si yo le hablo. Pero en el caso de las imágenes y en el caso del Visual Thinking, esto se rompe porque hay ciertos símbolos, no todos, ¿vale? No todos, ni todas las expresiones visuales son iguales, pero hay muchos símbolos que al final son universales. Con lo cual todo el mundo, si ve un símbolo de un dólar, sabe lo que significa, o si ve un corazón, sabe lo que significa, lo de la bombillita que os contaba sabe lo que significa. Hay una serie de muchísimos conceptos que representados visualmente se van a entender a nivel global. Y eso es una ventaja también que tenemos con el Visual Thinking, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en la empresa, como os decía, ¿qué usos le podemos dar, ¿no? Para que tengáis también, ¿vale? Esto al final, esto de utilizar al final pues pequeños dibujos, bien a mano, bien a través de ordenador, utilizar iconos o hacer mapas, esto al final, ¿cómo lo trasladamos a la empresa? Bueno, os voy a poner bastantes ejemplos, ¿vale? Para que podáis ver distintos usos. Uno de ellos sería analizar datos, ¿vale? Estamos muy habituados y sobre todo en el día de hoy, la información, los datos son cada vez más importantes, ¿vale? A veces a niveles y en cantidades ingentes que son difíciles de procesar. Bueno, pues hacer esto a través de un proceso visual siempre va a ser más sencillo y más efectivo que si pues, nos atiborramos de información, nos atiborramos de datos en tablas y no encontramos otra forma de transmitirlo, ¿no? Para esto funciona muy bien, por ejemplo, pues las infografías, que estamos muy habituados ya a ver infografías, ¿vale? Que ya sabéis que combinan al final pues, datos con pues, algo de texto también, ¿no? Pero es una forma de transmitirlo de manera más rápida, ¿eh? Y funciona muy bien, ya digo, para este tipo de análisis de información, ¿no? Luego, a la hora de expresar ideas, es probablemente, yo creo que quizás la expresión de ideas, bueno, pues de procesos, ¿no? De algo que se nos haya ocurrido y tal, es uno de los usos más extendidos del Visual Thinking, ¿vale? Al final, como os estaba diciendo, tenemos una facilidad ahí a la hora de plasmar lo que se nos ha ocurrido de manera gráfica, de manera muy esquemática, muy sencilla, como un punto de partida, ¿vale? Y eso facilita que dentro de una empresa, pues ciertas ideas que se puedan tener, ciertas iniciativas, acciones que se quieran poner en marcha, al principio pues podamos a lo mejor plasmarlas a través de Visual Thinking y comunicarlas de esa manera. Luego más adelante ya las iremos desarrollando, ¿vale? Pero funciona muy bien. Nos ayuda también mucho a definir procesos. Y aquí entra sobre todo la parte de mapas, de diagramas, ¿vale? donde creamos a lo mejor procedimientos que están perfectamente marcados, las distintas fases, las ramificaciones que puede tener cada proceso en cada momento, y esto al final se trabaja muy bien también con el Visual Thinking. De hecho, en muchos casos os estaréis dando cuenta o estaréis pensando ahora que me estáis escuchando hablar de que hay cosas en las que ya estáis aplicando Visual Thinking en vuestras empresas sin saberlo, porque bueno, al final esto ya sabéis que muchas veces pues, hay conceptos a los que engloban
muchas cosas a los que se les da un nombre y tal, pero en muchos casos son cosas que ya estábamos haciendo, que no les diéramos ese nombre, ¿no? Esto seguramente no será nada nuevo y habrá muchos casos en los que también lo utilicéis para esto, como digo. Lo vais a ver luego, lo vamos a ver de manera más visual en algunos ejemplos, ¿vale? A la hora de explicar conceptos, pues igual, al final, cuando queremos transmitir una idea, como os decía antes, tenemos la opción de redactar, bueno, pues, o de explicarle a alguien, ¿no?, directamente lo que estamos hablando, o tenemos la opción de intentar explicarlo de manera sencilla, de manera breve, a través de ciertas imágenes, de ciertos iconos, ciertos botones, depende de lo que estemos construyendo, ¿no? Es una forma muy útil también de explicar este tipo de conceptos de manera simplificada, ¿vale? Lo vamos a ver también ahora. Y por último, bueno, pues yo creo que cuando hablamos de Visual Thinking también tenemos que pensar en que puede ser una forma bastante ágil, no sé ya si de solucionar, pero desde luego de identificar problemas, ¿vale? De buscarles una posible solución, ¿no? Para esto se utilizan mucho, pues, por ejemplo, los diagramas de flujo, ¿vale? Otro tipo de mapas también y de soluciones esquemáticas en las que, bueno, pues partimos de un problema y vamos viendo, pues, vamos creando líneas, ¿no?, para ver posibles soluciones y las repercusiones que puede tener o las consecuencias que puede tener la aplicación de cada una y demás, ¿no? Y al final esto, pues, también se puede trabajar muy bien con Visual Thinking porque, de nuevo, nos permite de una forma muy, muy sencilla, muy visual, muy rápida, identificar una serie de cuestiones que a través de dosieres, de documentos de cualquier tipo, de informes y de tal, pues sería mucho más engorroso, ¿vale? Y seguramente para muchas personas pues más difícil de comprender dependiendo de lo técnico o no técnico que pueda ser el problema o la solución, ¿no? Entonces, como decía, y como todo esto o estas aplicaciones al final, ¿en qué se pueden materializar? Bueno, pues en montones de cosas, ¿no? Yo os he traído algunos ejemplos de, bueno, estas 6 áreas o estas 6 cosas que podemos cubrir con Visual Thinking, ¿no? Uno de ellas serían los bocetos. Utilizar bocetos al final para montones de cosas, para poder transmitir procesos, para poder explicar determinadas acciones, para poder explicar incluso ideas, ¿vale? Las infografías y las videografías, que estamos muy habituados al final a este tipo de formatos hoy en día, ¿vale? Es muy habitual crear una infografía para hacer un resumen de un informe o para hacer un resumen de una presentación o un resumen de un contenido, una videografía exactamente igual, ¿no? Son formatos a los que estamos ya muy habituados. Las propias presentaciones, pues bueno, también se pueden hacer presentaciones basadas exclusivamente en Visual Thinking, ¿no? Donde utilizas el Visual Thinking para hacer una presentación completa del tema que sea, ¿no? Y estás utilizando pues estos pictogramas, estos dibujos, pequeños esquemas, mapas mentales y al final terminas transmitiendo la presentación de esa manera, ¿no? Seguro que estáis acostumbrados a ver y habéis visto más de un caso, o incluso alguna vez por prisa, por lo que sea, ¿no? Pues habéis tenido que hacer una presentación y lo que terminamos es muchas veces llenando un PowerPoint de texto y leyendo el texto entero, ¿no? Y son 4 párrafos de texto y al final lo que estamos haciendo es leerlo. Bueno, pues evidentemente intentamos, a través de Visual Thinking, a través de este procedimiento más visual, lo que intentamos es evitar eso, ¿no? La presentación tiene que ser un apoyo con una serie de imágenes, con una serie de resúmenes, de esquemas y tal, pero nosotros al final tenemos que darle forma con la manera en la que presentamos, ¿no? Pues esto nos ayuda mucho también. Todo tipo de tablas y gráficos, pues igual se pueden crear todo tipo de tablas y gráficos asociados a Visual Thinking, donde estamos combinando esa información con mensajes más breves, con una transmisión de la información mucho más esquemática, mucho más sencilla, y también tiene una aplicación en el día a día. Fijaos si estaréis hartos de hacer tablas y gráficos prácticamente a diario en la empresa, sobre todo los que trabajéis en ciertos sectores, ¿no? Más habituados, sobre todo a trabajar con el dato en bruto, por así decirlo, con números y demás. Pero para este caso también hay aplicaciones. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Otro uso que le podemos dar, otra forma que le podemos dar, pues los diagramas de todo tipo, ¿vale? Tanto diagramas de flujo, de Gantt, bueno, en fin, aquí podemos hacer mapas, podemos hacer diagramas de toda clase. Además hay herramientas específicas que están especializadas, vamos a ver alguna de ellas, herramientas específicas que están especializadas solamente en esto, en hacer diagramas y demás, ¿vale? Y funcionan muy bien. Y por último, bueno, pues otro uso que yo también creo que es bastante útil, de los que más me gustan a mí, son los mapas conceptuales, ¿vale? También son, pues, es otra forma muy, muy visual al final de plasmar una serie de ideas, de procesos o de informaciones a través de algo que tal como lo vemos directamente en el momento que hacemos así, lo tenemos captado, ¿vale? Es una forma muy, muy... Para mi gusto, quizás los mapas conceptuales
las infografías y los diagramas, diría yo, son de las cosas que más, por lo menos a nivel personal, que más uso tiene al final el Visual Thinking, ¿vale? Evidentemente, el tema de los bocetos es muy práctico también, pero claro, sí que es cierto que a la hora de realizar bocetos, pues a lo mejor sí que hay que mojarse más, por así decirlo, con la herramienta, o hay que mojarse más a la hora de si lo vamos a hacer en lápiz y papel, ¿no? Porque, bueno, al final estamos creando una especie de storytelling y, claro, eso requiere al final crear más elementos y tal, aunque hay herramientas muy buenas, de hecho también os he traído alguna de ellas para enseñaroslas, espero que me dé tiempo, yo creo que sí, para poder verla, ¿vale? Y que funcionan muy bien para crear este tipo de contenidos, pero bueno, sí que es cierto que es un poquito más, ¿no? Más engorroso, por así decirlo. Pero luego las infografías, como digo, los mapas, los diagramas, ese tipo de contenidos son bastante ágiles a la hora de crearlos con ciertas herramientas como las que vamos a ver y son muy resultones, ¿vale? Funcionan muy bien, ¿eh? Como decía, voy a poner algunos ejemplos. Pues esto sería un ejemplo de boceto, ¿no? Al final, pues yo, por ejemplo, podemos tener una aplicación que vamos a instalar en la empresa, ¿vale? Y bueno, pues podemos redactar no la forma de uso, pero bueno, el cómo, la instalación, cómo va a funcionar la instalación, o cómo vamos a tener los usuarios de la empresa al final que poner en marcha la aplicación, pues podemos redactar al final un manual de uso con 5, 6, 10, 20 pasos, dependiendo de lo que sea, o podemos hacer un pequeño boceto contando una historia muy simple, ¿vale? Que al final poner el paso 1, pues te va a llegar una notificación para que le instales. El paso 2, pues vas a acceder a través del correo que tengas, pinchando directamente en Outlook, en Gmail, lo que sea. Paso 3, tienes que aceptar las condiciones de la empresa. Paso 4, ya activa la notificación y a funcionar. Vale, una forma muy resumida, ¿no? Decirlo. Pero lo que os quiero contar es que al final esto se puede plasmar de muchas formas. Y es verdad que al final los bocetos pues funcionan muy bien porque los vamos a recordar mejor. Vamos a recordar probablemente mucho mejor estas figuras y estos elementos viéndolos así, contándonos la historia, que si al final recibimos un email con una serie de pasos, que bueno, evidentemente podemos guardar el email y lo tenemos para cuando nos haga falta, pero no vamos a memorizar la información del email probablemente, ¿vale? Y sin embargo a nivel visual esto se nos queda mejor, ¿eh? En cada uno de los ejemplos, en prácticamente todos, tenéis también cuando tengáis la presentación, ¿vale? Os he puesto la fuente, os he enlazado porque ahí tenéis mucho más contenido, donde también podéis profundizar, pues se trata de esto también, ¿no? Una hora y media no podemos entrar a un nivel de profundidad en cada caso como me gustaría, pero bueno, sí, creo que podéis ampliar información y por eso os he puesto ahí la fuente de cada uno de estos elementos donde vais a encontrar mucho más detalle, vais a ver otros ejemplos también y seguro que os va a ayudar, ¿no? A profundizar. Otro ejemplo, decía antes, el tema de las infografías. Estamos muy habituados ya. Yo creo que hablar de infografías a día de hoy ya estamos hartos de ver infografías. Os he traído un par de ejemplos simplemente, ¿no? Pero bueno, es una forma bastante sencilla también. Si tienes una empresa, pues puedes explicar cómo funcionan tus productos, o cómo los distribuyes, o cómo los fabricas, ¿vale? Montones de cosas que podemos hacer. Las infografías a día de hoy valen para prácticamente todo, ¿vale? Es una forma también de trabajar más nuestra imagen de marca, nos permite pues hacer un uso más claro, ¿no? Más llamativo pues, al final de nuestros colores corporativos, de nuestra fuente, ¿vale? Es transmitir mucho mejor que con un simple texto lo que somos, porque al final lo que somos como empresa, como startup, o incluso a nivel personal, pues es un conjunto, ¿no? de elementos. Y esa imagen que nos hemos construido, que al final es un logotipo, que es una serie de colores, que es una forma de hablar, de comunicar, de escribir, una serie en el uso de ciertas imágenes, si son imágenes más serias o imágenes bueno, pues más juveniles, ¿vale? Todo eso al final comunica, y comunica mucho más que el texto en plano. Entonces, bueno, pues las infografías nos ayudan muy bien para eso y además, como digo, nos ayudan a retener mucho mejor. Otro ejemplo un poquito tonto, del que ya estamos un poquito hartos todos también, pero fijaos cuántas infografías de este tipo no hemos visto a día de hoy con la forma de protegernos del coronavirus, las medidas de prevención, las no sé cuánto. Y si os fijáis en esto ahora mismo, si yo pusiera la mano, si ponéis la mano delante y al final tapáis el texto de cada punto de estos, es que no os hace falta. O sea, simplemente viendo el iconito de la mascarilla sabéis lo que significa. Simplemente viendo el iconito de las dos personas separadas sabéis perfectamente lo que significa. Las manos con el jabón, no necesita explicación. La ventana abierta, no hace falta texto. Esto podría simplemente ser los 6 iconos y lo entenderíamos perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos llama directamente a algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una forma muy sencilla de transmitir esta información, ¿vale? En vídeos, presentaciones, bueno, os he traído uno, no sé si ponerlo ahora, me lo iba a poner entero, pero bueno, para que lo veáis.
voy a poneroslo brevemente, simplemente para que veáis un poquito, ¿no? Es una presentación de un profesional que está especializado en Visual Thinking, sobre todo de cara a las empresas, y que lo que explica en esta presentación, la tenéis enlazada además también abajo en la fuente, ¿vale? La vais a poder ver cuando la tengáis subida. Lo que explica es cómo aplicar el Visual Thinking a procedimientos, a reuniones con las empresas para ayudarles al final a aplicar soluciones, a desarrollar proyectos, a trabajar en equipo y demás, ¿vale? Y es una presentación que la hace en vídeo, donde además está poniendo como ejemplo, voy a compartiros el navegador un momentito y lo vamos a ver, ¿vale? Lo voy a pasar rápido, pero por lo menos para que veáis un poquito la idea. Vamos a ver, voy a pasar a compartiros las pantallas en el navegador, ¿vale? Ya lo deberíais estar viendo. ¿Me confirmáis por el chat que estáis viendo ahora mismo YouTube? Así como he pasado de una cosa a otra, pero sí, ¿no? Genial, perfecto, gracias. Vale, pues lo voy a poner aquí en maximizar. No voy a poner la entera, ¿vale? Pues son 20 minutos, evidentemente. Le he quitado el volumen también, porque creo que como tengo el portátil aquí, como pongo el volumen, no se va a escuchar bien. Y lo que me interesa en el fondo es que veáis así a grandes rasgos, ¿no? Es lo que está al final, ¿eh? ¿Ves? Bueno, está haciendo una presentación suya. ¿Vale? Como está diciendo, bueno, pues que ha trabajado en Barcelona, Santiago, en PAN, ¿vale? Bueno. Y ahora está explicando un poquito también, pues, diferentes procedimientos, ¿vale? Lo voy a ir pasando un poquito. Bueno, hace también una explicación de por qué el Visual Thinking al final nos sirve mejor para retener y hace una prueba bastante interesante. Yo os animo a que lo veáis al principio, ¿no? De ponerte el texto, ponerte la imagen y ver que entiendes más rápido. Con lo cual, al final, es lo que os decía antes, ¿no? Que memorizamos mucho mejor y que al final somos capaces de identificar mucho mejor la información viéndola en imagen que viéndola en texto, ¿no? Bueno, y hace, pues ya digo, toda una presentación. Creo que había algún ejemplo de algún trabajo en empresa que me he puesto. A ver si lo encuentro. Simplemente para que... Bueno, sí. Ahí hacía como una aplicación de un mapa conceptual en el que definían pues, una serie de procedimientos dentro de la empresa, ¿vale? Para trabajar con una serie de cuestiones, ¿no? Y al final esto está trabajado en compañía de la empresa o trabajado al final con los distintos equipos dentro de la empresa, ¿no? Para poder ponerlo en marcha, ¿vale? Pero no me voy a detener tampoco mucho, son distintos ejemplos que lo va poniendo. Vale, pero al final de toda la presentación la está haciendo, bueno, va a ser una serie de ilustraciones, evidentemente él lo va contando, pero no necesita prácticamente texto para contar todo esto, ¿vale? Aquí también una representación con diferentes mapas mentales y demás, ¿vale? Hay cosas que las tiene puestas ocultas. Esto es un ejemplo bastante bueno también de Visual Thinking. Ahora vamos a ver algún ejemplo más concreto, ¿vale? Bueno, en fin, no quería poneros el vídeo entero, simplemente para que veáis también, ¿no? Y os hagáis idea al final de que, hombre, pues tenemos también el Visual Thinking de cara a poder hacer presentaciones, aquellos que tengáis además más facilidad, que echáis bastante creativos, que tengáis también, pues que se os dé bien un poquito también la parte de dibujo o que al final utilicéis formas simples como las que hemos puesto antes, ¿no? Pues formas muy sencillas, con un cuadrado, círculo, con un par de monigotes al final, que son 4 palos y un círculo, una cabecita. Con eso se pueden hacer cosas, ¿vale? No hace falta ser al final un artista, ¿no? Voy a pasar otra vez a compartiros la presentación y seguimos, ¿vale? Tenéis, como digo, el enlace aquí, ¿eh? Con lo cual yo os animo a que le echéis un ojo, es bastante interesante, ¿vale? Y seguro que os va a gustar, ¿vale? Sigo por aquí, más ejemplos. Pues fijaos, al final, os decía, probablemente sea, este tipo de, al final de contenidos sean probablemente los que más se asocian a lo que es el Visual Thinking, ¿no? Que son esta serie de bocetos o de ilustraciones que al final combinan, pues como decía, textos bastante breves, con algunas figuritas, con un poquito también de conexión, con ciertos mapas, con ciertos esquemas. Es una forma, esto está extraído directamente de una empresa, ¿vale? Tenéis también la fuente ahí para que lo podáis ver con más detalle. Y dentro del resumen ejecutivo de esta empresa, pues hay una parte dedicada a la responsabilidad social corporativa. Y bueno, pues está, aunque evidentemente en el informe está más redactado y tal, pero esto es una forma gráfica de compartirlo también. Al final es un resumen de ese apartado en el que a través de 5 pasos pues te explica, ¿no? Pues tanto como qué es la empresa, cuál es la situación en España, qué están haciendo en el campo del medio ambiente, de la responsabilidad social corporativa y demás, cómo se vincula al final eso con los procesos de desarrollo de negocio. Bueno, pues son 5 pasos y en esos 5 pasos te está haciendo un resumen a lo mejor pues, de X páginas, que no lo sé, ¿vale? Pero es una forma visual. Evidentemente esto tiene que tener un contexto, o sea, a lo mejor estáis pensando, es que yo veo esto y es que no entiendo nada. Claro, a ver, esto tiene un procedimiento, está vinculado al final de información y
evidentemente, pues eso hay que entenderlo también. Pero bueno, si os paráis un momento a verlo, empezáis a ver punto a punto, vais a ver que es un resumen bastante sencillo, ¿vale? Y que además tiene todo el sentido del mundo y en el momento que le dedicas un mínimo de atención, entiendes de qué va, ¿no? Otro ejemplo, también relacionado con este tipo de creaciones, ¿no? Con este tipo de contenido, bueno, pues podemos utilizarlo al final para explicar, por ejemplo, pues yo qué sé, pues hay una serie de pasos, una serie de consejos que se puedan aplicar al marketing digital en nuestra empresa, ¿no? Y estamos hablando, pues, de palabras clave, ¿vale? De qué significan esas palabras clave, para qué las utilizamos, de qué es el posicionamiento, ¿no? Qué conceptos son relevantes de cara al posicionamiento, habla también de qué son los hashtags, de dónde estamos utilizando hashtags y para qué. Bueno, es una forma, de nuevo, bastante sencilla de resumir mucho contenido de una manera visual, ¿vale? Y esto tiene bastante aplicación. Si nos vamos ya a lo que nos salimos de lo que es la parte de dibujar, por así decirlo, y os decía antes, no solamente, no todo es coger lápiz, papel y empezar a dibujar monigotes y tal, sino que también hay mucho de visual thinking en cómo creamos una serie de procesos, en cómo creamos una serie de mapas, en cómo creamos una serie de diagramas, y fijaos, esto puede ser pues algo que pueda parecer tan distinto al visual thinking como lo que sería a lo mejor pues una metodología de Scrum, ¿vale? Donde, bueno, al final tenemos reuniones, tenemos los sprints y es una forma visual de transmitir un poquito todo esto también, ¿vale? Que fijaos que si pensamos a veces en algo, ¿no? Que pueda ser muy visual y en algo opuesto, pues podemos pensar en la parte de programación, ¿no? Y es como la programación es, bueno, pues hay formas también de aplicar visual thinking dentro del campo de la programación. No evidentemente en todos los procesos, pero sí en ciertos apartados. Y se puede hacer con Visual Thinking también, ¿vale? Y podemos resumir también con Visual Thinking esto, ¿no? Más ejemplos de diagramas y demás, pues lo mismo, ¿no? Podemos tener un flujo de procesos al final en el que podemos describir pues desde el uso de una aplicación, desde a nivel de usuario, ¿no? De cómo el usuario tiene que interactuar con cierta aplicación a través de nuestro sitio web, y los pasos que pueden ocurrir. Oye, pues llega el usuario, reconoce la aplicación, hace login, vale, error en el login, vamos a esta página, login exitoso, vamos a esta otra, el usuario tiene estas tres opciones, de la opción 1 puede llevar, definimos un proceso al final, ¿vale? Esto se utiliza a diario y seguramente, es lo que os decía antes, seguramente algunos de vosotras ya estáis utilizando Visual Thinking en estos campos y estáis creando contenidos como estos, ¿vale? Pues al final tiene mucho de práctico en el día a día, ¿no? A la hora de definir, pues fijaos, por hacer un resumen, por ejemplo, de una estrategia de marketing o de un plan de marketing, ¿no? Donde podemos plasmar de una forma, fijaos qué limpio, qué colorido, pero qué fácil de ver, ¿no? Por un lado, pues lo que representa nuestro sitio web, los objetivos que podemos definir, el equipo que está trabajando en la estrategia, qué presupuesto tenemos y cómo se divide ese presupuesto, acciones de email, acciones específicas como puede ser dentro de email marketing o de redes sociales, creación de contenido. Y de una forma muy visual estamos creando un mapa, ¿vale? Que al final se nos va a quedar en memoria, sobre el que vamos a poder volver una y otra vez, pero que evidentemente esto tendrá un procedimiento, pues depende, ¿no? del contenido que queremos, porque sea más recurrente y al que tengamos que estar viniendo más a menudo y cambiando cosas y evolucionando y demás, pero bueno, habrá otros que sean más, se queden así, ¿no? Y nos sirvan como resumen de lo que hacemos, ¿no? Y también es algo bastante práctico, ¿no? A la hora de definir, por ejemplo, pues procesos como puede ser el lanzamiento de un producto, ¿no? Y al final eso va a tener una serie de fases que van en el tiempo, que ocupan unos meses determinados o unas semanas determinadas, y eso al final tenemos también que asignarle pues tareas específicas, ¿vale? Esto está muy vinculado también con lo que sería el método, con lo que sería el Kanban, ¿vale? Que también vamos a hablar de eso un poquito. Y al final, bueno, pues lo que estamos haciendo es plasmar de una forma visual un cronograma, ¿no? Esto también tiene mucho de Visual Thinking y de hecho aquí podemos ya, dependiendo también, ¿no? de para qué tipo de procedimiento, para qué tipo de proceso de lanzamiento, de lo que sea, pues esto se puede adornar más o menos, ¿no? Hay casos, sobre todo en el caso del Kanban, ¿no? En el que estamos definiendo tareas y procesos también, en el que hay muchas posibilidades de añadir elementos que son muy visuales. Ahora os voy a poner, de hecho, algún ejemplo también, mira, comenta José María por aquí que MemMeister es una gran aplicación. Efectivamente, de hecho, es una de las que os he traído ahora y luego la vamos a ver. Efectivamente, esa es muy buena. Luego os lo voy a pasar también para que lo veáis. Todo esto al final. Entonces, hemos visto usos que le podemos dar, ¿no? Y hemos visto ese tipo de contenidos o formas en las que plasmar los ejemplos. Bueno,
esto al final, ¿hacia dónde? O sea, todos estos contenidos que hemos visto, este tipo de diagramas, de mapas mentales, de bocetos, ¿hacia dónde pueden ir? Pues hacia lo que queramos. Realmente es que lo podemos aplicar prácticamente lo que queramos, dependiendo de nuestro tipo de empresa, dependiendo de la forma que hayamos elegido de comunicar, ¿no? Si somos más serios, si somos menos serios, si vamos, dependiendo del público al que vamos, evidentemente, pues, o a nivel interno, incluso de cómo trabajamos en equipo. Lo podemos plasmar lo que queramos, desde propuestas que puedan ser comerciales o propuestas de ideas o de cambios dentro de la empresa o de mejoras, todo tipo de dosieres que podamos hacer, de informes, de documentos de todo tipo. Al final siempre va a haber espacio para hacer algo de esto, ¿vale? Siempre va a haber espacio al final para poder meter un contenido que es más visual, que puede resumir algo que sea más denso, y habrá casos en los que evidentemente dentro de ese resumen, dentro de ese informe, pues habrá que leerse, como es lógico, la documentación más a fondo, pero también habrá muchos casos en los que sea suficiente con ese resumen visual y a lo mejor, si esto va orientado a ciertos públicos, pues puede ser público, y ya hemos hablado de temas de público en otros webinars, ¿vale? No me voy a detener de eso, pero públicos que pueden ser pues, más impacientes, que estén más acostumbrados a tener una información más resumida, ¿vale? Habréis escuchado hablar, que muchas veces yo lo he escuchado a menudo, ¿no? Que las nuevas generaciones son, no me acuerdo cómo decían, son generaciones del primer párrafo de la Wikipedia, ¿no? Era algo así, venía a decir, ¿no? Y es que los jóvenes no tienen más prisa, ¿no? Los centennials son al final una generación que quiere las cosas mucho más inmediatas. Entonces somos mucho de estar reunidos, pues no sé quién, no sé cuándo, no sé quién era. Sí, pues busco en Google un momento y la primera línea me sirve. Sí, el año no sé, nació en el año no sé qué y no sé quién. Ya está. No necesito profundizar nada más. Bueno, es que eso es una realidad en la que vivimos. Y el público muchas veces de las empresas al que nos orientamos es así. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que si a ese tipo de público que lo que quiere es una información inmediata, que quiere una información que haga así, vale, ya está, y ahora sí se va a otra cosa, a ese público no le podemos dar ciertos documentos que son densos, que hay que leerse, que hay que entenderlo, no podemos, porque no lo va a consumir, no vamos a conseguir nuestro objetivo. Entonces, estos son vías para intentar llegar a ese tipo de consumidor, llegar a ese tipo de cliente e intentar captar también por ahí. Evidentemente siempre va a haber gente que luego profundizará. Bueno, pues para eso tenemos la documentación tradicional, por así decirlo, ¿no? Pero esto es una forma de acercamiento, ¿no? Y en muchos casos lo vais a ver que es así, ¿no? El tema bueno, para otras brainstorming, ¿no? Pues el brainstorming y el visual thinking yo creo que van de la mano prácticamente, ¿vale? Al final si nos sentamos en una sala y tenemos que darle vuelta a algo, tenemos que pensar un poquito, oye, ¿esto cómo lo vamos a solucionar? O esta campaña cómo la podemos poner en marcha, o qué eslogan tenemos que sacar. Pues eso al final tiene mucho de lluvia de ideas, evidentemente, y tiene mucho de coger un papel y hacer así y de empezar a sentarnos un poquito y a dibujar algo y a intentar conectar los puntos y conectar las ideas hasta que surge algo, ¿vale? Y todo esto que os estoy contando nos ayuda mucho en esos procesos, ¿vale? Cualquier tipo de informe, ya lo he comentado, ¿no? Incluso para procesos de definición de objetivos en la empresa, funciona muy bien también. Yo cuando hablo siempre del plan de medios sociales, y si habéis estado en alguno de los webinars que hemos hablado de eso, en el plan de medios sociales siempre hay una fase, evidentemente, de definición de objetivos, y esa fase de definición de objetivos, que es fundamental, funciona muy bien cuando la intentamos trabajar con un componente visual. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta mucho al principio, cuando yo me siento y digo, venga, vale, tenemos que pensar tienes que pensar qué objetivos son los que tiene tu empresa, para qué quieres estar en redes sociales. Y la respuesta pues suele ser siempre muy genérica, ¿no? Y es muy lógica también, que es vender más, por ejemplo, ¿no? Pues por vender más, vale, muy bien, pero eso que es muy general, vamos a concretarlo. ¿Cómo lo concretamos? Pues vamos a poner objetivos específicos, ¿vale? Esos objetivos específicos pues hay que acotarlos en el tiempo, hay que hacerlos reales, hay que plasmar al final una serie de cuestiones que tú puedas tangibilizar. Bueno, pues nos ayuda mucho a hacerlo de esta manera, ¿no? Nos ayuda mucho a través, por ejemplo, de ciertos diagramas o de ciertos mapas a poder establecer esos objetivos. Y es un primer paso cuando a la gente le cuesta al principio y se atasca mucho con esto, ¿vale? Entonces, si tú le das una hoja y tiene que hacer un resumen de objetivos punto por punto escribiéndolo, es que no saben por dónde empezar. Pero a lo mejor si empiezan a juguetear con la hoja, con el papel, con el lápiz y empiezan, pues mira, pues tal, pues empiezan a salir cositas, ¿vale? Entonces, se trata de nuevo de eso, de facilitarlo por ahí, ¿no? Para cualquier proceso de simulación, de lo que os he dicho antes, por ejemplo, de diagrama como hemos visto, ¿no? Pues tenéis a lo mejor o queréis identificar cómo funciona vuestra web, o identificar un embudo o crear un embudo de conversión dentro de una tienda online. Y bueno, pues al final hay que definir qué puede hacer un usuario cuando llega a mi web. Pues mira, el usuario llega y si pincha aquí se va a esta página. Y claro, en esta página tiene esta distracción porque esto es un anuncio, tiene esto otro y tal. Entonces vais orientando el proceso por ahí.
¿vale? Y eso se hace muy bien. Y ya digo, lo estaría haciendo probablemente en muchos casos, ¿vale? Simplemente que con lo que vamos a ver aquí, con las herramientas también que os voy a traer, quizás pueda ayudaros, ¿no?, a profundizar más en eso, ¿no? Os decía también al principio que esto tiene lazos o tiene vinculaciones con otra serie de técnicas o de metodologías. El Visual Thinking lo vamos a poder aplicar a muchas cosas, ¿vale? Y probablemente no, me estoy quedando corto con lo que os pongo aquí, ¿vale? Pero bueno, quería por lo menos traeros algunos movimientos, algunas metodologías, algunas técnicas, depende del caso, ¿no?, en los que creo que va a congeniar muy bien. Por ejemplo, si estáis aplicando el llamado Management 3.0, ¿no?, en vuestras empresas, que ya sabéis, y si no sabéis, pues os cuento muy por encima, ¿no?, que al final es una metodología o una línea que intenta aplicar un management que es mucho más inclusivo dentro de lo que es la empresa, a nivel del trabajo, de la colaboración entre equipos, a la hora de desarrollar proyectos, ¿no? Entonces aquí se ponen en marcha, el Management 3.0 está muy vinculado con una serie de juegos, de mecánicas, que llevan mucho a la interacción, que llevan mucho a la expresión, ¿no?, de sensaciones, de sentimientos incluso dentro del equipo, para que este congenie y trabaje mejor, ¿no? Pues al final esto tiene mucho de vinculación también con Visual Thinking y os voy a poner algún ejemplo de hecho, ¿no? Todo lo que es el Lean Startup, que ya sabéis que de cara a la puesta en marcha, pues, de nuevos proyectos, al final se intenta que las iteraciones sean rápidas, que la empresa sepa pivotar, que sea una empresa que desarrolle muy rápido un producto, un servicio, que lo pruebe para ver, mucho vinculado al tema del prototipado, ¿no?, desde hacer una idea básica, que es la del producto mínimo viable, que al final es lo que vamos a poner en marcha, vamos a ver si funciona, y en función de cómo funcione lo vamos a pivotar y lo vamos a cambiar hacia esto. Y esos procedimientos que incorporan todo tipo de metodologías ágiles y demás, vinculan muy bien con todo esto que os estoy contando, vinculan muy bien con la creación de mapas mentales, con la creación de diagramas, con el bocetaje, ¿vale? Casan muy bien, ¿eh? El Design Thinking, que es una metodología también que está vinculadísima evidentemente con el Visual Thinking, porque al final lo que hace es trasladar toda esa forma, todo ese pensamiento visual, lo traslada a la creación de producto, al final a todo, lo aplica de manera horizontal a todo un proceso de creación de un producto o un servicio, todo lo que implica, ¿no?, de cara al usuario. Aquí intervienen también muchas técnicas de usabilidad, mucho user experience y demás, ¿no?, que son al final, pues, procedimientos en los que hacemos es poner el diseño por bandera, ¿vale? Y crear alrededor de que todo tiene una base dentro del diseño, ¿vale? Ahí, si no recuerdo, no me acuerdo mismo el nombre del diseñador de Apple, que es muy famoso por el tema este. De hecho, se montó una empresa hace no mucho que está completamente enfocada a todo el tema de design thinking y demás, ¿vale? No recuerdo el nombre ahora mismo, pero seguro que lo tenéis en mente. Bueno, pues por ahí también hay mucho campo, ¿no? Os decía antes, por ejemplo, metodologías ágiles como Scrum, que al final utilizamos sobre todo en programación, y si sois programadores, pues utilizaréis probablemente Scrum a día de hoy. Bueno, pues también tienen una buena vinculación con ciertos procesos de Visual Thinking y nos pueden servir bien, ¿vale? El Kanban, que os he comentado antes, ¿no? Sabéis que el Kanban es esta metodología que lo que busca es que visualicemos, ¿no?, siempre en todo momento las tareas que están por hacer, las que se están haciendo y las que ya están hechas, ¿no? Y esto al final, de hecho, hicimos un webinar de esto. Tengo aquí anotados algunos enlaces que os voy a pasar ahora, además por el chat, también para que los tengáis, ¿vale? Aunque estén en la presentación y tal, pero bueno, por si queréis profundizar en conocimiento. Y del Canva, por ejemplo, hicimos un webinar el año pasado, creo que fue, o el anterior, no me acuerdo lo mismo, el anterior, podría ser. De Trello, que es una herramienta que funciona muy bien para crear todo esto a través de tablas, de una forma muy sencilla. Visualizamos perfectamente qué es lo que nos queda por hacer, qué es lo que está haciéndose, qué es lo que ya se ha terminado, y podemos ver fechas de finalización, podemos añadir comentarios, podemos ver listas de tareas, ¿vale?, de una forma muy visual. Es que es Visual Thinking en sí mismo, ¿vale? Y luego, por último, la gamificación, ¿vale? La gamificación, que también conoceréis ya de sobra lo que es, sabéis que es esta teoría que lo que intenta es aplicar procedimientos o mecánicas relacionadas con el juego a todo lo que es el mundo de la empresa o el mundo de aprendizaje. Está muy vinculado también con temas de educación, ¿vale? No lo he dicho, pero el Visual Thinking también vais a encontrar que está muy vinculado con el tema de educación y de formación, ¿vale? Y la gamificación lo que intenta es aplicar esos procedimientos, esos procesos de juego o esas mecánicas de juego pues a lo que es el día a día, en este caso, pues en una empresa, ¿no? Os voy a poner, de hecho, algún ejemplo también, ¿no?, porque quería traeros así para que vierais también más ejemplos. Los Movie Motivators, ¿vale? Los Movie Motivators se utilizan mucho, es un juego al final que se utiliza mucho en la estrategia de Management 3.0.
Y lo que intentamos, fijaos si es visual, al final es todo imagen, ¿no? Lo que intentamos con los Movie Motivator es que dentro de un equipo, pues cada una de las personas que conforman un equipo, por turno, pues vaya diciendo qué es lo que le motiva de un proyecto determinado, ¿no? Y tiene estas 10 tarjetas en las que va ordenando pues cuáles son sus principales motivaciones, ¿no? Eso al final a lo que lleva es a un procedimiento de ver, bueno, pues qué es lo que te motiva a ti, qué es lo que motiva a tu compañero, qué es lo que motiva a la otra compañera, y en función de eso al final darnos cuenta de qué cosas tenemos en común y qué cosas son más prioritarias y cuáles son más secundarias, y entender mejor también a esas personas. Esto evidentemente conlleva luego por un procedimiento de conversación, de charla, de entendernos y demás, ¿no? Pues todo esto al final está rodeado o está basado en Visual Thinking, ¿vale? Los mapas personales que funcionan también muy bien, y de nuevo también es una técnica que se aplica mucho en Management 3.0, y al final es algo tan simple como mirarnos a nosotros mismos y hacer un mapa alrededor nuestro para que los demás nos conozcan mejor. Y en ese mapa lo que estamos haciendo es decir, oye, pues mira, a nivel personal, pues yo soy tal, mis aficiones son esta y esta. A nivel de trabajo, pues me gusta este proyecto y este. ¿Cuáles son mis principales hobbies? Mi familia, pues estoy casado, tengo un hijo, ¿vale? A mis principales amigos. ¿Vale? Se ve, es que no hace falta ni que os lo explique, si lo estáis viendo aquí y lo estáis entendiendo seguro, ¿no? Y esto, en equipo, al final pues nos ayuda de nuevo a entender a esas personas, sobre todo hoy en día, pensad además hoy en día, fijaos que estamos ya cada vez más habituados al tema del teletrabajo, ¿vale? Que en ciertos equipos y en ciertas empresas, y yo tengo casos, y vosotros seguramente, vosotros también, de amigos que se han incorporado hace no mucho a un trabajo y es que no han pisado la oficina. Y no necesariamente son perfiles de programadores y demás, ¿vale? Que parece que, hablo, por ejemplo, de consultores de negocio y demás. Y se han incorporado y es que no han ido a la oficina, o han ido 2 días, y es que no conocen, en algunos casos, bueno, trabajan con administración y tal, y en muchos casos, pues, en las reuniones ni siquiera se activa la cámara, es que no conoce la cara de más de uno, o más de una. Entonces, claro, en esas circunstancias, a veces el trabajo en equipo se hace complicado, porque es que no conoces a la persona con la que estás trabajando. Bueno, pues este tipo de situaciones nos pueden ayudar, ¿no? A hacer algún tipo de actividad en un momento dado, en el que compartamos este tipo de mapas personales, y esto nos va a ayudar, sin duda, a conocer mejor a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y a entender mejor cómo congeniamos dentro de un proyecto, ¿vale? Y es una aplicación de Visual Thinking al final. Algo que conocéis de sobra, ¿no? El modelo Canvas para el desarrollo de negocio, ¿vale? Tanto para el desarrollo de negocio como para lo que sería el Lean Canvas, que está más aplicado a lo que es el Lean Startup, ¿no? En el que, bueno, prácticamente veis que es lo mismo. La única diferencia es que en el caso del Canvas tradicional, digamos, que hablas de socios y de actividades, y en el caso de las startups, ¿no? Pues se suele hablar de problemas y de soluciones, ¿no? Que es lo que intentas solucionar al final con tu empresa, ¿no? La proposición de valor única en este caso, en vez de la propuesta de valor, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto es muy visual thinking también, porque si alguna vez habéis rellenado alguno de estos, habréis visto que normalmente la forma tradicional de trabajarla es con los POSIT, ¿no? Se van poniendo POSIT, entonces, pues, ¿no? En cada POSIT vas poniendo una idea o un mensajito, ¿no? Esto tiene también mucho de componente visual. Yo he visto algunos canvas que están hechos prácticamente enteros con visual thinking, ¿vale? En vez de poner directamente las ideas, pues algún dibujito y lo que representa y poco más, ¿vale? Es un procedimiento al final muy visual. Y de nuevo, esto no deja de ser no un sustituto necesariamente, aunque bueno, en muchos casos sí, pero sí unos primeros pasos de cara a desarrollar un modelo de negocio con todo lo que eso representa, pero inicialmente que nos cuesta más, que no, o sea, nos ponemos delante de los en blanco así, y ahora que redacto yo aquí, que me pongo y no nos sale, bueno, pues esto facilita mucho ese proceso de nuevo, ¿vale? Y en el fondo es de lo que yo creo que es de lo que se trata, ¿vale? Los mapas de empatía, bueno, pues los mapas de empatía también funcionan bastante bien. De esto hablamos también cuando el webinar que hice sobre análisis de público, ¿no? De cómo podemos analizar el público de cara al marketing online y demás. Hablábamos también de los mapas de empatía. Al final, ¿qué es un mapa de empatía? Es una forma de visualizar a nuestro público, más que nuestro público objetivo, a nuestro buyer persona, ¿vale? A ese cliente ideal que queremos tener para nuestra aplicación, para nuestro producto, para nuestro servicio, ¿vale? Evidentemente es una visualización que nosotros hacemos, y lo que estamos haciendo con este mapa de empatía es, pues, rellenar estos distintos apartados, ¿vale? En la fuente tenéis además el enlace para que podáis descargaros la plantilla si queréis y demás, y funciona muy bien. Y una explicación mucho más detallada de lo que es el mapa de empatía y tal. Y aquí lo que vamos a plasmarnos, pues como veis, ¿no? El que piensa y siente ese consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que ve? En qué entorno se mueve? ¿Qué tipo de amigos tiene?
en cómo se mueve en el mercado, ¿no? ¿Qué tipo de productos consume? ¿Qué consumo hace de esos productos? Si tiene más la parte online, si se mueve más a nivel físico. Estamos visualizando, estamos creando un modelo que al final, para el que nosotros después vamos a, evidentemente, a hacer un análisis, ¿vale? Vamos a hacer, evidentemente, una documentación y vamos a intentar que ese público, que al final nos va a comprar, case lo mejor posible con esta idea que nosotros tenemos, ¿no? Y evidentemente esto pues tiene su proceso de reflexión, de modificación y de adaptación, ¿no? Pero de nuevo, es una forma más visual hacer esto así, que tener que sentarnos y decir, venga, nuestro público, pues no sé qué, no sé cuánto, vive no sé dónde, tiene un presupuesto, no sé qué, está casado, ¿vale? Es una forma de hacerlo de manera más gráfica, que nos entre mejor por los ojos, ¿no? Los roadmaps, pues son también otra forma de plasmar todo esto que os contaba, ¿no? Al final es algo además que está muy vinculado también al tema de la programación, por ejemplo, o en general a cualquier desarrollo de producto, ¿no? Suele estar vinculado. Y lo que hacemos es, pues nada, definir tareas, definir procesos, acotarlos temporalmente, por trimestres, por semanas, por meses, va a depender del caso, y asignarle pues distintas tareas e incluso equipos, ¿no? Y esto todo de una forma pues bastante visible. Luego esto tiene puede completarse mucho más, ¿no? Y puede completarse con otras técnicas, pero al final de primera es una forma bastante rápida de hacer un cronograma de distintas áreas de trabajo, ¿no? Y el método Kanban que os contaba antes, Trello, esto es un ejemplo que puse en la presentación que hicimos de Trello en su momento del webinar, ¿vale? Y esto al final, bueno, pues sería un proceso de planificación de un proyecto web en el que al final pues hay una, o sea, de planificación, perdón, de desarrollo, en el que hay una parte de planificación, en el que luego hay una fase, por ejemplo, de cara a una web, ¿vale? Pues bueno, tenemos una etapa de planificación, una etapa de bocetaje, otra de desarrollo, una parte ya de contenidos y deseo, un proceso de revisión por el cliente y luego la parte de... Esto es al final el Canva, ¿no? Es ordenar en cada una de esas columnas una serie de fases y ahora con esas tarjetitas nosotros le podemos asignar pues información extra, ¿vale? Y, además, de hecho, algunas de las tarjetas, cuando vosotros pincháis si habéis trabajado alguna vez con Trello o con alguna herramienta parecida, pues cuando pincháis en una de esas tarjetas se da la vuelta a la tarjeta y por detrás veis que hay más información, pues puede haber un listado de tareas que están asociados a cada una de esas tarjetitas, ¿no? Les podemos asignar equipos, como veis podemos también incluir pues una serie de pequeñas con pegatinas o con una serie de adornitos también, que en ciertos casos pues, pueden ser más adornos y en otros casos pues, pueden ser más informativos, depende de cómo definamos nosotros el proyecto, ¿vale? Podemos asignarle fechas, evidentemente, a cada tarea, de esa forma vemos muy rápidamente, porque está en verde o en rojo, si la tarea está hecha o no está hecha, ¿vale? Bueno, pues una forma de trabajo, y una forma de organización en equipo de cara a proyectos que funciona muy bien y de forma también muy visual, ¿vale? Y luego la gamificación, fijaos, os decía, atraer componentes de juego o crear un juego alrededor de ciertas mecánicas. Os he puesto este ejemplo, ¿vale? De esta empresa que me ha parecido súper interesante. De hecho, lo estuve mirando, la verdad es que no lo conocía, lo encontré de cara al webinar y cuando me estaba documentando en ciertos temas, quería traer los ejemplos y demás. Y esta empresa que se llama Prisma, pues lo que ha creado es una aplicación que, ya digo, no está abierta al público, por lo que vi, lo han probado con varias empresas, y lo que hacen es, hacen distintas cosas, pero esta en concreto lo que era es crear como una especie de juego para que los comerciales de la empresa conocieran mejor sus productos, para que de cara luego, evidentemente, venderlo al cliente. Entonces, en vez de darle al comercial un manual de, imaginaos que pueda tener la empresa 100 productos o 1000 o los que sean, y que en ese manual vengan todas las especificaciones, lo que hicieron es plasmarlo en un juego. Una aplicación móvil, una aplicación web, no me acuerdo exactamente lo que era, que directamente el comercial lo que tenía era como una especie de quiz, era como un trivial, ¿no? Pero relacionado siempre con esos productos. Por ejemplo, oye, pues selecciona los productos complementarios, los tornillos de no sé qué, no sé cuánto, y te pone pues, varios ejemplos que son, oye, pues visualizas, ¿no? Al final estás viendo y te estás quedando con la idea, pues yo no sé lo que era, los tornillos, pues será el destornillador o será lo que sea, ¿no? Pues el destornillador, ¿vale? Pues, y te da una explicación, ¿no? Ordena el modo de empleo del quitamancha, no sé qué, no sé cuánto, pues el modo de empleo, los pasos que tiene, lo mismo. Bueno, pues fijaos qué forma más, no simple, porque al final no es que sea simple, evidentemente esto por detrás tiene un trabajo importante, pero fijaos qué forma más interesante de que un equipo al final de comerciales pueda conocer un catálogo de 100, 200 o lo que sea productos a través al final de un sistema de preguntas y respuestas que además luego el componente y la gracia está en que, claro, esto no es una cosa que juegas tú y ya está, sino que luego al final estás jugando y están jugando el resto de compañeros, con lo cual al final hay clasificaciones, el que ves que tiene más puntos, hay determinados tokens o determinadas medallas, dependiendo de, a lo mejor, pues si respondes más rápido, o el que responde antes, o el que responde más preguntas seguidas, acertadas,
bueno, al final, ¿qué es lo que se crea? Pues se crea una competencia, se crea un pique, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Al final es sano, ¿no? En el que, oye, pues mira, pues Pepe está el primero hoy porque ha aceptado no sé cuánto, pues a ver si hoy voy a aceptar yo no sé cuántas y me voy a poner primero. Al final te crea un componente, ¿no? De que te hace, pues, meterte en la aplicación más. De hecho, lo que explican ellos en el caso, que podéis ver el enlace y demás, es que funcionaba muy bien porque consiguieron que tuvieran una efectividad bastante alta, ¿no? Que al final ellos estimaban, la empresa estimaba que los comerciales tardaban X tiempo en asimilar una serie de productos o en conocer a fondo una serie de productos, y con la aplicación se dieron cuenta de que ese procedimiento se acortaba. Oye, pues me parece interesante, ¿no? Hay montones de ejemplos relacionados con gamificación también, pero bueno, este creo que era bastante curioso, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte de las herramientas, es decir, pues herramientas. La herramienta básica es el lápiz y el papel, pero como entiendo que al final, y yo el primero, no cojo un lápiz y un papel, no sé desde cuándo, pues al final trabajamos con herramientas digitales, ¿vale? Y herramientas digitales aquí pues hay montones, ¿vale? Tanto la que ha comentado antes el compañero antes de MindMeister, ¿vale? Que le ha puesto, está la última ahí, pero el orden no tiene nada, ¿vale? Lo he puesto un poco aleatorio, no quiere decir porque esté la última que sea mejor o peor. Son simplemente herramientas que hacen cosas distintas, ¿vale? Por eso yo os lo he puesto así. La primera que os traigo se llama Storyboard That, y es una herramienta para crear bocetos. Os la voy a mostrar ahora, porque yo creo... Son las 11, sí, yo creo que la podemos ver rápida en un momentito, ¿vale? Os voy a mostrar dos o tres para que, por lo menos para que veáis lo que hace, ¿no? Y cómo funciona. Es una herramienta que está orientada a la creación de bocetos, ¿vale? Que ese primer ejemplo que os puse antes, en el que eran varias viñetas, ¿vale? Eso está hecho con esta herramienta. Y bueno, está bastante bien. A mí me sorprendió. De hecho, yo no la conocí y me sorprendió porque es súper rápida de utilizar, trae montones de contenido que puedes añadirle y además algunos de esos contenidos los puedes editar bastante bien. Es muy fácil, pero muy fácil de utilizar, ¿vale? Y a mí me ha resultado súper resultona. Y encima, para colmo, te deja utilizarla sin ni siquiera registrarte, o sea, directamente entrando en la web, pinchando y te deja utilizarla, con lo cual, más que eso ya no se puede pedir, ¿vale? Tenemos también Canva y Genially, ¿vale? De Canva y Genially hemos hablado concretamente en dos webinars distintos, ¿vale? Con lo cual os voy a poner, de hecho os he dicho antes, os voy a poner una serie de enlaces y al final no os lo he puesto. Dejadme un momentito y así no se me olvida, porque si no vamos a terminar y no voy a poner los enlaces. Fijaos, os voy a poner aquí los enlaces de cada una de las herramientas, aunque en la presentación las vais a tener si pincháis en cada uno de los iconos, ¿vale? Pero os la voy a pegar por aquí los enlaces en el chat, ¿vale? Para que si los queréis copiar un blog de notas o lo que sea. Estos son los enlaces de estas herramientas, ¿vale? Os voy a pegar también ya de paso, y así no se me olvida, los de 4 aplicaciones que también os he traído, que las vamos a ver ahora también, ¿vale? Que son esos 4. Esos 4 son de aplicaciones. Y os he traído también los enlaces de los webinars que creo que son complementarios a este, por si los queréis profundizar, ¿vale? Porque os he comentado antes el tema de Trello, por ejemplo, ¿vale? Estos son, para que no se me olvide, pues no me veáis y no voy a daros los enlaces, ¿vale? Esos últimos son enlaces de webinars que hemos hecho aquí en Más Empresas también, para que si queréis profundizar, pues uno de ellos era de cómo crear contenido sin ser diseñador, donde hablábamos de distintas herramientas, ¿vale? Otro de ellos era de Genially en concreto, y era un webinar que orientamos específicamente a Genially, ¿vale? Y el otro es de Trello, que también os he comentado, de Kanban y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis. Os lo he puesto, los tenéis ahí en el chat, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar que lo digo por...? Sí, está puesto a todos. Sí, perfecto. Vale, que no sabía si lo había enviado a los panelistas, pero no, lo tenéis todos, genial. Vale, entonces decía, bueno, herramientas de este tipo, pues hay montones. Canva y Genially, os he puesto ahí un par de webinars, podéis profundizar en la de contenido sin ser diseñador, hablamos de Canva, y en el de Genially, pues hablamos de Genially, ¿vale? Las podéis ver más a fondo, no me detengo en ellas, son herramientas al final, bueno, simplemente que sepáis que vais a poder crear lo que os dé la gana, desde infografías, presentaciones, imágenes para redes sociales, bueno, podéis crear de todo, y evidentemente está muy vinculado con todo esto porque a través de plantillas, donde ya vienen los elementos creados, lo único que tenéis que hacer es modificar, ¿vale? Powtoon y VideoScribe son dos herramientas para crear vídeos. En el caso de Powtoon, sobre todo, está muy vinculada a las videografías. De hecho, creo que en el webinar de contenido sin ser diseñador, creo que también hablábamos de Powtoon y me parece que la enseñaba, pasa que ya no me acuerdo, ¿vale? Pero creo que os enseñaba el panel y tal. Para crear videografías. Videografías al final son infografías animadas, o sea, es 100% visual thinking porque son muchos conceptos, la típica animación de una mano que está escribiendo, ¿no? Y aparece por lo que sea por debajo, montones de figuritas que podéis animar,
100% Visual Thinking, ¿vale? Y VideoScribe, bueno, tiene también mucho componente de Visual Thinking, evidentemente. Podéis hacer más cosas, quizá una herramienta de vídeo un poquito más amplia, ¿vale? Que da más pie a otro tipo de contenido, aunque Powtoon está variando mucho y se está intentando hacerse un poquito más seria también, ¿vale? Últimamente, pero al final es un poquito a gusto del consumidor, ¿no? Tenéis también Mural, que sirve para generar pues todo tipo de mapas mentales, diogramas y demás, ¿vale? Aquí tenéis un montón de opciones, de hecho si podemos la vemos ahora. Al final Mural, Mindomo, Heflo y MindMeister son muy parecidas. Al final estas 4 herramientas suelen orientarse sobre todo a la creación de mapas mentales y de diagramas, ¿vale? O sea, al final casi todo, ¿no? Que podamos crear ahí bueno, pues distintos elementos que vamos conectando, de los que salen otros elementos, lo que hemos visto un poquito en los ejemplos, ¿no? Os pongo las 4 porque, bueno, porque al final, dependiendo del gusto de cada uno, pues de la facilidad de uso, por ejemplo, Heflo a mí me parece que es más complicada, que es un poquito más... De hecho, creo que Heflo me parece que no está en mantenimiento ahora mismo, ¿no? Me ha dado la sensación de que no está en mantenimiento, ¿vale? A mí la que más me gusta es MindMeister, ¿vale? Que la ha comentado más el compañero. Yo la que he usado en más de una ocasión ha sido esa, ¿vale? Las otras, alguna me sonaba, no he llegado a utilizar la de Mural, me abrí una cuenta por probarla un momentillo, pero a mí MindMeister me parece más, me gusta más, pero esto es una cosa personal, ¿vale? Por eso os traigo para que las probéis. Y aplicaciones, bueno, os he traído también, aunque la mayoría no, todas estas herramientas al final las puedes utilizar desde la web. Sí que es cierto que hay algunas que están más optimizadas que otras para dispositivos móviles. Entonces, bueno, aquí os he querido traer también 4 aplicaciones, que os he puesto los enlaces. En este caso son aplicaciones que están para iOS, ¿vale? Para Apple, para lo que es iPad o iPhone. Creo recordar que había alguna de ellas que también estaba para Android, pero no os lo puedo asegurar, ¿vale? Ya tendréis que mirarlo. De todas formas, como os digo, la mayoría de las herramientas, si no tienen ya una aplicación específica para móvil, es porque funcionan de todas formas y funcionan razonablemente bien, ¿eh? Sobre todo, más que en móvil, que quizás el móvil pueda ser un poquito más tedioso, aunque los últimos móviles sean pantallas más grandes y demás, sobre todo desde iPad o de tablet, ¿vale? Pero bueno, para que las tuvierais también ahí, ¿vale? Entonces, si os parece, y ahora me queda más contenido, lo que voy a hacer es, voy a enseñaros el navegador y vamos a ver alguna de estas herramientas, ¿vale? Me comenta aquí Rafa que en Apps te falta la reina Procreate para Apple. Ah, pues sí, es cierto, Rafa. Es que al final hay montones de herramientas, es lo que os decía, y aplicaciones, yo qué sé. Yo la verdad es que no utilizo las aplicaciones desde... O sea, no he utilizado aplicaciones, ¿vale? Os he traído esos ejemplos, pero yo no los he probado. Os he traído 2 o 4 que he estado viendo, que parece que sonaban más, que tenían buenas críticas y tal, pero evidentemente aquí hay un montón de opciones. Voy a compartiros un momentito pantalla para que veamos... estamos viendo el navegador otra vez, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? Tengo aquí, esta es Storyboard Dat. Estáis viendo el navegador, ¿verdad? Para enseñaros un poquito lo que es. Decidme que sí o no por el chat, porfa. Y así sé si lo estoy viendo o no. Sí, ¿no? Vale, gracias. Perfecto. Esta es Storyboard Dat, ¿vale? Es muy simple. O sea, si os fijáis, tiene para crear, bueno, en principio tres viñetitas, ¿vale? Voy a maximizar esto y así lo veis mejor. Así, vale. Y aquí lo que tenemos es una serie de... Esto que veis aquí arriba son los distintos contenidos que podemos añadir a nuestro boceto, ¿vale? Fijaos que tiene desde escenas, o sea, son escenas ya creadas donde podéis añadir si queréis personas o directamente con el lienzo en blanco y podéis añadir tipo muñequitos, ¿vale? Pues, bloques de texto, infografías, formas, infografías, elementos de entorno web y demás, relacionados con ciencia. Bueno, fijaos, aquí incluso para crear nuevos cuestionarios y tal, o incluso podéis subir vosotros lo que queráis, ¿vale? Esto es la barrita arriba, pero luego aquí abajo, si os fijáis, hay más contenido todavía, porque aquí lo que hace va cambiando, ¿vale? Por ejemplo, pues esto relacionado con un tema de entretenimiento, de indoor, o sea, dentro de casa, de exteriores, escuelas, de deporte, fijaos la cantidad de contenido que tiene, ¿vale? Que podéis añadir. En el caso de los demás elementos, igual, aquí adultos, adolescentes, niños, relacionados con profesiones, con deporte, de los años del siglo pasado. ¿Vale? O sea, tiene un montón de... En cada uno de estos elementos vais a ver que tiene distintos contenidos, ¿vale? Que, o sea, fijaos la cantidad de contenido que tenéis aquí. La forma de trabajar es muy sencilla, porque lo único que tenéis que hacer es pinchar y arrastrar, ¿vale? Cuando pincháis y arrastráis, os traéis el elemento aquí y ahora tenéis distintas opciones que las opciones de edición siempre las vais a encontrar a la derecha, ¿vale? Vais a ver que dependiendo del tipo de elemento que tengáis, por ejemplo, si yo añado aquí ahora esto que está texto,
pues vais a ver que dependiendo de si pincho de esta forma o pincho en otra, las opciones son distintas. ¿Por qué? Pues uno, porque esta, por ejemplo, pues tiene más colores. Tiene el color del pelo, se lo podéis cambiar, tiene el color de la piel, tiene el color de los ojos, ¿vale? O sea, tiene distintas cosas que podéis editar, ¿vale? La podéis, además de aquí, podéis rotar la forma, podéis duplicarla, podéis matarla, dependiendo de si tenéis distintas capas, ¿vale? Una encima de otra, pues evidentemente vais a tener que jugar con eso, entonces pues aquí la puedo pues, mandar al fondo, o ponerla delante, o poner lo que sea, ¿no? O sea, una serie de elementos, no me voy a detener tampoco en esto, pero lo que quiero es que os quedéis claro. En el caso de los muñequitos, tiene también una cosa, perdón, tiene también una cosa muy curiosa, y es que le podéis editar la pose que tiene. De hecho, le dejáis aquí al botoncito, ¿vale? Y fijaos, le podéis cambiar tanto pues, la cabeza, ¿no? Sí, claro, para distintas expresiones que queráis hacer, ¿no? Le podéis cambiar la cabeza, le podéis cambiar la expresión facial, ¿vale? Le podéis cambiar pelo y le podéis cambiar la postura de los brazos, ¿vale? Claro, porque no es lo mismo, pues, si queréis utilizar el muñequito para que haga una cosa u otra, ¿vale? Pues al final le cambiáis de las piernas también, ¿vale? Le podéis incluso poner de lado o de espalda, dependiendo de los... ¿vale? Y luego cambiar los colores. De hecho, tiene una serie de posturas ya o de poses ya que están predefinidas, si las veis aquí, que no tenéis que tocar nada. Simplemente, oye, quiero feliz, pues nos la pone así, ¿vale? Triste, llorando, ¿vale? O sea, fijaos, entonces es que no, está muy bien, la verdad que está muy bien porque en un momento te montas ahí una pequeña escena, ¿no? O simplemente, pues, oye, pues a lo mejor no queréis para montar una escena, pero os puede servir para hacer una infografía, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí, si os fijáis, dentro de infografías tenéis ya gráficos o infografías que ya vienen prehechas, que lo único que tenéis que hacer es, pues, arrastrarla y ahora pinchar y editar, cambiar el texto. Y aquí tenéis el editor de texto, cambiáis la fuente, cambiáis los colores, en fin, es muy básico, ¿vale? Muy básico, pero que fijaos que con qué rápido o que rápidamente podemos al final crear algo, ¿no? Y trabajar con ello, ¿no? Luego a la hora de guardar tenéis distintas opciones, ¿vale? Que estaban, espérate, ¿me estoy tapando o no? Aquí abajo a la derecha, ¿vale? Guardar y salir, ¿vale? Os da distintas opciones para guardar el trabajo, depende ya si las herramientas de pago, ¿vale? Si estáis pagando. Yo, por ejemplo, es que está claro, aquí no tengo nada porque lo he hecho en un momento simplemente para verlo, ¿vale? Pero bueno, aquí os saldrían los distintos cuadros que tenéis y ya lo podéis guardar de distintas formas. Otra opción que tenéis, que es un poco feo que lo diga, pero bueno, yo os tengo que contar un poquito. Otra opción que tenéis, si no queréis complicaros mucho la vida y tenéis algún tipo de extensión o de tal, es hacer una captura de pantalla. ¿Vale? O sea, si no queréis, porque a lo mejor lo baja en PDF, pero no queréis en PDF, cualquier historia, pues hacer una captura de pantalla y ya está, ¿vale? Si tenéis, o bien directamente con captura de pantalla y lo tratáis luego una herramienta, o bien con una extensión, como la que tengo yo aquí, por ejemplo, que está esta de aquí de la plumita, ¿vale? Que lo que hace, pues, directamente capturarme el área y se acabó. Y lo guardo como un JPG o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esta herramienta funciona muy bien para este tipo de cuestiones, ¿eh? Para que le echéis un ojo. En Canva no voy a detener porque ya os he pasado el enlace, en Generali tampoco, ¿vale? Porque no nos da tiempo. Pero, por ejemplo, MindMaster, que sí, que digo que a mí me parece súper útil, ¿vale? Con MindMaster tenéis la opción de crear, como decía, distintos gráficos, ¿vale? Lo estáis viendo aquí. Espérate, voy a poner la pantalla completa, que sea mejor. Ahí está. Y os vienen ya formas, plantillas predefinidas. La mayoría de estas herramientas lo bueno que tienen es que prácticamente todas te dejan partir desde una plantilla, con lo cual no tienes que enfrentarte al lienzo en blanco, que siempre nos da mucho miedo. Aquí, pues oye, pues aquí tenemos pues, un mapa mental, organigrama, retrospectiva de proyecto, lanzamiento de proyecto, resumen mensual del blog, no sé qué, lo que sea, ¿vale? Y ya viene, si pinchas en uno de estos, automáticamente ya te viene el mapa creado y lo único que tenéis que hacer es empezar a editarlo. ¿Vale? Y además es muy fácil, porque es tan fácil como pinchar, ponerle el título que queráis, ¿vale? Tenéis una serie de elementos que pinchando aquí, bueno, podéis añadirle notas, le podéis añadir comentarios, en este caso pues tenéis una nota puesta, ¿no? ¿Para qué? Porque queréis ampliar información, bueno, pues veis, cada uno de ellos pues tiene una nota, y si pincháis, pues bueno, la podéis cambiar, le podéis añadir comentarios, podéis desde aquí directamente podéis cambiar lo que es a nivel de los colores, por ejemplo, si le queréis poner un relleno, ¿vale? Podéis trabajar tanto el borde, las líneas, o sea, lo podéis tocar todo, ¿vale? Podéis, evidentemente, construir distintas líneas o modificar esto, ¿no? De forma de que, pues, que salgan nuevas líneas dentro de lo que habéis creado de los distintos mapas, de los distintos apartados del mapa, en fin, lo podéis editar como os dé la gana, ¿vale? Es muy sencillo, tiene además un tutorial en el que te va guiando paso a paso para que lo podáis hacer
y además es muy visual. Lo bueno de esta herramienta es que es muy limpia, si os fijáis es súper limpia, ¿vale? Ya depende de cómo lo emborronemos nosotros con colores y demás, pero es muy o sea, por defecto él te va creando distintas líneas de color, y funciona muy bien, y luego te permite enriquecerlo con mucho contenido. Digo, podéis incluso invitar, desde aquí arriba, podéis incluso invitar a otros usuarios para trabajar sobre los distintos mapas y demás, y es una forma muy visual de crearte este tipo de contenido, ¿vale? Y luego la otra que también os traía, que era Mural, muy parecida. Permite hacer también mapas, pero quizás Mural tenga un poquito más de amplitud, en el sentido de que nos permite también otro tipo de contenidos, por ejemplo, pues que están algo más vinculados. Por ejemplo, esto sería para temas de Canva, ¿vale? Que lo estáis viendo aquí en la plantilla, distintas fases que podemos distribuir el proyecto. Aquí, fijaos, hay una plantilla para el tema del modelo del Canvas, ¿vale? Del modelo de negocio. Tenéis aquí también pues procesos de vídeo por fases y demás para hacer un flowchart. Bueno, yo qué sé, es que para hacer un DAFO, también tenéis plantillas de DAFO. Bueno, aquí ya según pincháis en cada una de ellas, pues lo mismo, os abre ya la plantilla y a partir de ahí a editar, ¿vale? Tiene también su tutorial donde lo explica todo. Esta herramienta tiene más opciones, ¿vale? Es un poquito a lo mejor al principio que no es tan simple a lo mejor como la otra, ¿vale? Pero también permite muchas más cosas. Entonces, es una herramienta más compleja en ese sentido también, pero luego todo es editable. Los tutoriales de este tipo de herramientas más funcionan muy bien, con lo que suelen tener además mucha comunidad de contenido detrás, de tutoriales, de vídeos y tal, con lo cual al final es fácil hacerte con la herramienta, no tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada, con lo cual al final, y es que al final luego la mayoría de las herramientas al final lo que tienen es que funcionan con el método de pinchar, arrastrar, cambiar y tal, con lo cual no tiene mucha complicación, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que le echéis un ojo, ya digo, porque esta en concreto además tiene bastantes plantillas de cosas más diversas, mientras que, aunque a mí me gusta mucho la de MyMeister en Mural, la verdad es que yo la he descubierto vamos, para el tema del webinar, y a mí me ha llamado mucho la atención. La quiero explorar bastante más a fondo porque me ha parecido bastante interesante, ¿vale? Y si queréis algo más sencillo, vinculado a lo que son mapas y demás, pues evidentemente tenéis MyMeister por aquí, ¿vale? Bueno, pues poco más. Por mi parte estaría todo. Yo voy a ver qué preguntillas tenéis por aquí, ¿vale? Y evidentemente las resolvemos todas. Vamos a ver qué tenéis por aquí. He visto, creo que os han compartido ya el cuestionario de evaluación. Si no os importa, por favor, si no lo habéis hecho ya, rellenarlo, ¿vale? Que es bastante importante tanto para CECO como para CEA y para mí, para al final pues poder traeros contenidos que os resulten útiles y demás, ¿no? Entonces, si no os importa rellenarlo por ahí, a ver qué tenéis por aquí en el chat. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, ahora paso a preguntas y respuestas. Vale, creo que no. Por el chat no me habéis dejado ninguna pregunta. Y por aquí en preguntas y respuestas. Vale, me comentabas aquí, creo que te ha faltado hablar de los mapas mentales. Bueno, no, lo hemos comentado, a lo mejor porque habías lanzado la pregunta, creo antes de que saliera el tema, pero hemos hablado también de los mapas mentales y efectivamente es una técnica muy útil también, es un contenido también bastante práctico y, en fin, ya depende del caso de cada uno, ¿no? Evidentemente de cada una, de lo que vayáis a necesitar para vuestra empresa, ¿no? Pues bueno, no sé si tenéis más cuestiones, si no, Marian, yo por mi parte estaría listo. Espero que os haya resultado útil. Recordaros, como os hemos comentado al principio, que tanto la presentación como el vídeo se va a subir al mismo enlace de lo que habéis inscrito, con lo cual tenedlo a mano. Y si no, pues en la web de Más Empresas, en la agenda vais a tener el acceso. En el día de hoy que está el contenido, pues vais a tener acceso, ¿vale? Y poco más por mi parte. Gracias. Yo creo que ha resultado interesantísimo. De hecho, la conexión del número de inscritos ha sido total. Eso es un dato para nosotros, que has conseguido captar la atención y bueno, le ha resultado tremendamente de interés. Agradecerte una vez más que estés con nosotros, que participes de estos webinars que realmente lo que pretenden es afianzar esa competitividad empresarial y mejorarla, y que seguimos avanzando, que seguimos estudiando temas que puedan resultar atractivos para empresas y emprendedores, y que contaremos contigo, como siempre. Muchas gracias a vosotros. A ti y a todos. Espero que haya sido útil, que os resulte práctico y nada, animaos a que profundicéis en todo el tema de Visual Thinking y yo creo que os va a resultar muy útil en la empresa. Así que muchas gracias y nada, hasta el próximo. A ti un abrazo. Gracias Hasta a luego, todos. adiós.